Hoy en La Frontera tenemos a María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, extremeña, defensora de los intereses del campo extremeño y de las mujeres extremeñas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. El feminismo, el ecologismo, el socialismo, el anarquismo siempre se han caracterizado por la fragmentación. Ahora parece que también le toca al feminismo estar fragmentado. Bueno, en el feminismo ha habido siempre un debate abierto, ¿no? Y ha sido muy plural. Ya en la academia, cuando enseñábamos el feminismo, mostrábamos un montón de variedades y de líneas, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, no hay fragmentación como tal, una división como tal, no hay un debate interno que yo creo que nos enriquece, como movimiento y como proyecto, ¿eh? Me parece que hay dos colectivos que están en la discusión que son a la vez los más maltratados, ¿no? Que son los trans y todo el mundo de la prostitución por otro lado. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo de los trans es la cuestión que se ha generado, es una cuestión más teórica que real, porque ya sabemos que en muchas comunidades autónomas esta cuestión de la autodeterminación se ha articulado y no ha habido ningún problema. Y en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea, se ha hablado ya de autodeterminación. Yo creo que es más una cuestión teórica que real. Respecto de la prostitución, bueno, pues están las clásicas abolicionistas y está también, bueno, pues quien habla de prostitución como un trabajo sexual. Yo me califico como una abolicionista no punitivista. O sea, yo no quiero un horizonte donde la prostitución sea un trabajo sexual, donde sea un trabajo, pero tampoco me gustan las sanciones, ni creo que las sanciones sean la solución. ¿Crees que hay un asunto generacional en la discusión con el mundo trans? Sí, seguramente sí, porque este mundo pues ha aflorado como movimiento potente en las últimas décadas, especialmente el movimiento LGTBI, pero bueno, también todo el movimiento trans. Entonces, bueno, las feministas más jóvenes se han identificado pues con lo que les corresponde, que son con los movimientos pues de su momento, de su época, claro. Tengo la sensación de que hay un feminismo más clásico, ¿no? Representado por las mujeres que fueron las pioneras, y hay un feminismo más joven que parece que tiene otras perspectivas y que a veces chocan. Bueno, hay una genealogía en el feminismo y yo creo que hay siempre que reconocer lo que otras han hecho por nosotras. Entonces, bueno, cuando las mujeres del pañuelo verde en Argentina salen pidiendo el acceso al aborto, ¿no? Se saben herederas de las del pañuelo blanco, ¿no? Que buscaban a sus nietos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que es importante y que el feminismo debe tenerlo siempre presente, que tenemos una deuda de vínculo con las otras, ¿no? Pero también hay que tener presente que ahora hay que escuchar también a la gente joven, no solamente a las personas mayores. El caso de Ofelia Fernández, que la tuvimos aquí pues hace poco, es un caso muy claro de cómo una persona muy joven te puede dar lecciones también, y eso también es un aprendizaje que las feministas pues tenemos que incorporar. Irene Montero, como parte de ese feminismo más joven, ministra de Igualdad, parece que tiene que de alguna manera estar lidiando, ¿no?, entre esos dos mundos. Seguramente por su edad le ha pillado la intersección entre el mundo de Ofelia Fernández y a lo mejor el mundo de Amelia Valcárcel, ¿no? Y le va a tocar como ministra lidiar con un mundo y con el otro. Seguro que lo va a hacer muy bien. Regresando a nuestra vieja Europa, hay 100 municipios, que es un tercio de los municipios de Polonia, que se han declarado contrarios, ¿no?, al mundo LGTBI. Bueno, eso es una locura absoluta. Se discutió en el Parlamento Europeo, yo estuve en esa discusión y bueno, es una muestra de que Polonia, hoy el gobierno polaco es una auténtica piedra en el zapato para la Unión Europea, una auténtica rémora. No es el único, ahí está Hungría, ahí está la República Checa, ahí está Eslovaquia, pero desde luego las propuestas del gobierno es que es una fuente permanente de misoginia y homofobia, se superan a diario. Esta semana, con algunas controversias, se ha aprobado por fin, ¿no?, la ley Sí es Sí, que abre enormes posibilidades. Es verdad que ha generado también algunas discusiones, pero también muchísimas esperanzas.
Pues sí, es una reforma del Código Penal que era muy necesaria, unificar, digamos, esos tipos de acoso y agresión sexual que nos han dado además muchos problemas, lo vimos con la sentencia de La Manada, pero no es solo una ley, digamos, que va orientada a la reforma del Código Penal, no es una ley de hecho punitivista, es una ley más bien garantista, orientada a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia sexual los mismos derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género, y sobre todo es una ley que atiende a la prevención y a la reparación, algo que en España es bastante novedoso, en España y en Europa. Tú le has dedicado mucha atención, ¿no?, al veto parental y a la importancia de la educación en asuntos de diversidad sexual y de igualdad de género desde niños. Mira, el PIN parental este que se han inventado los de Vox no es exactamente una invención, de hecho es la hermana pequeña de los proyectos que han intentado implementar precisamente en Polonia el gobierno polaco, ¿no? PiS, que por cierto es una formación política que comparte grupo en el Parlamento Europeo con Vox, y eso pues es ilegal para empezar, porque va en contra de la ley de igualdad que obliga a una educación afectivo-sexual y a una educación en la igualdad en todos los niveles educativos, pero es que además solamente con esos procesos educativos nos podremos dar cuenta de en qué medida somos víctimas y en qué medida somos agresores respecto de otros, ¿no?, y de otras, porque es una forma de orientarnos precisamente pues al amor y al cuidado y al respeto a la diversidad, es que somos diversos y distintos, ¿no? Se ha generado un escándalo, creo que falso, por unas declaraciones de Irene Montero donde planteaba que aún nos queda mucha educación en los juzgados. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me sorprende que alguien se pueda escandalizar por algo que es un hecho incontrovertible, señalado desde hace décadas por las feministas, por abogados y abogadas. La formación es necesaria en todos los aparatos del Estado, en todos los aparatos que tienen contacto con una víctima de violencia de género o de violencia sexual, desde la policía hasta la fiscalía, hasta los juzgados. Por Dios, hemos estado presenciando y siendo testigos de locuras, ¿no?, como aquella sentencia que decía, bueno, que zorra no es un insulto sino un animal astuto y bueno, barbaridades, ¿no? Es decir, que es evidente que nuestro sistema judicial es un sistema patriarcal, además de otras cosas, ¿no?, porque se nota mucho que no se hizo una purga, ¿no?, en el tránsito del franquismo a la democracia. Como no hemos tenido esa justicia transicional que ha hecho una purga administrativa, todos los aparatos represivos del Estado están en cierto modo pues infectados por esa cosa carca, ¿no? Y eso pues hay que hacérselo mirar. Hablando de infección, ¿qué demonios le pasa a Europa? Las imágenes que estamos viendo en Turquía son estremecedoras. Bueno, las imágenes de Turquía, tengo que decir que son la consecuencia del alabadísimo acuerdo Unión Europea-Turquía, que ya se dijo que violaba las directivas de la Unión Europea, la directiva de acogida, de retorno, de procedimiento, aparte de la Convención de Ginebra, la Convención contra la Tortura y la Convención del Estatuto del Refugiado. Todo el derecho internacional de la Unión Europea. Y decía la Unión Europea, insistía la Unión Europea en que Turquía era un tercer país seguro con Erdogan. Pues ya está, esto es la respuesta, pero esta es la respuesta, una de las respuestas. Erdogan ya, digamos, ha puesto en solfa a la Unión Europea más de una vez. Ahora ya pues se ha pasado de rosca, ¿no?, y está Grecia gestionándolo como puede. Y ahora van pues todas las instituciones de la Unión Europea a apoyar a Grecia. Pero bueno, háganse un pensar, por Dios, es una vergüenza ese acuerdo con Turquía, si es que eso se lleva diciendo, bueno, un montón de tiempo. Claro, y también llama la atención que en los tratados de libre comercio, como el que tiene que ver con Vietnam, se aprueban por parte de la extrema derecha, aunque luego perjudican directamente a los agricultores españoles, a los que luego dicen ellos defender. La extrema derecha, que se ha dividido para darle un poco a todo, con un no, 2 abstenciones y un sí, Vox hablamos, pero bueno, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en su totalidad han votado a favor de este acuerdo, un acuerdo que presume de eliminar el 99% de los aranceles a Vietnam y que va a suponer evidentemente la importación de grandes cantidades de arroz que van a bajar, claro, que van a hacer descender los precios del arroz que se produce en España.
España, por cierto, Andalucía, primer productor de arroz, y Extremadura, segundo productor de arroz. Es decir, que están estos señores bastante preocupados y con razón. Y después te vienen a decir que es que ellos están luchando por una cláusula que va a obligar a Vietnam a proteger los derechos ambientales. O sea, Vietnam. En fin, no hay más que añadir. Hasta aquí puedo leer. María Eugenia Rodríguez Palop, las mujeres españolas, extremeñas, los agricultores, la gente que sabe que frente a los Goliaths, ¿no?, del mundo globalizado hace falta personas con coraje, que sean ese David en este caso, ¿no? Estas mujeres que están haciendo valer una vida que merezca la pena ser vivida. Muchas gracias por la pelea que estás manteniendo en Europa y la defensa de los intereses, no solamente de las mujeres, pero principalmente de las mujeres en el trabajo en el Parlamento Europeo. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.